En este vídeo vamos a estudiar varios conceptos estratégicos, cómo aparecen las debilidades y cómo podemos jugar estratégicamente para aprovecharlas. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas C4, la apertura inglesa, las blancas avanzan con su peón lateral y toman control sobre la casilla de 5, que es una importante casilla en el centro. Ahora las negras hicieron la jugada caballo F6, desarrollando su caballo de rey, y las blancas contestaron con caballo C3, desarrollando su caballo de dama y aumentando su control sobre la casilla de 5. Las negras contestaron con C5, entrando así en la variante simétrica, y el plan de las negras es tomar control sobre la casilla de 4, mientras que las blancas jugarán por el control de la casilla de 5. Ahora las blancas hicieron la jugada G3 para desarrollar su alfil de rey por la casilla G2, donde estará muy bien colocado, ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas y aumentará el control sobre la casilla de 5. Las negras contestaron con caballo C6, desarrollando su caballo de dama y aumentando su control sobre la casilla de 4. La partida siguió con alfil G2 y las negras hicieron la jugada G6 con la intención de desarrollar su alfil de rey por la casilla G7, donde estará muy bien colocado, ya que ocupará la gran diagonal de casillas negras y al mismo tiempo aumentará el control sobre la casilla de 4. Las blancas hicieron la jugada caballo F3, desarrollando su caballo de rey y preparándose para enrocar, y las negras contestaron con alfil G7, desarrollando su alfil de rey y preparándose para enrocar. Ahora las blancas hicieron la jugada D4, colocando ya un peón en el centro y amenazando avanzar con D5, que ganaría espacio en el centro, lo que daría ventaja a las blancas. Ahora seguramente lo más correcto para las negras era hacer la jugada C por D4, cambiando su peón lateral por un peón central del oponente, para así evitar que las blancas puedan avanzar con sus peones en el centro y conquisten más territorio, ya que un importante concepto estratégico que hay que tener en cuenta es evitar que el adversario gane espacio en el centro. Así que seguramente esta sería la mejor opción para las negras. Después de caballo por D4, las negras conservan sus dos peones centrales y tendrían buenos recursos defensivos. En la partida, sin embargo, después de la jugada D4, las negras contestaron con dama B6, movilizando su dama y aumentando el control sobre la casilla D4 y amenazando capturar este peón, ya que las negras lo atacan con 3 piezas, mientras que las blancas solamente lo defienden con 2. Pero ahora las blancas hicieron la jugada D5 para así defender su peón y al mismo tiempo ganar espacio avanzando en el centro. Las negras contestaron con caballo D4 para defender su caballo, que estaba atacado, y colocarlo en una buena casilla en el centro. Pero las blancas contestaron con caballo por D4, eliminando al caballo negro del centro, y esta es otra importante técnica que consiste en eliminar las piezas enemigas del centro. Después de C por D4, ahora el caballo blanco está atacado, pero las blancas contestaron con caballo B5 para defender su caballo, y el peón de D4 ha quedado vulnerable y las blancas están amenazando capturarlo. Ahora las negras se enrocaron, y dentro de una jugada veremos cuál es la idea de las negras al dejar que las blancas capturen tranquilamente el peón de D4. Ahora las blancas, antes de capturar el peón negro, primero se enrocaron para así poner a su rey en seguridad. Ahora las negras hicieron la jugada A6, atacando al caballo blanco, para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestaron con caballo por D4, capturando el peón negro, y las blancas han ganado un peón. Pero ahora las negras hicieron la jugada caballo por D5, capturando el peón central de las blancas y al mismo tiempo librando la acción a su alfil, y esta era la idea de las negras para así recuperar el material. Pero ahora las blancas hicieron la jugada C5, bloqueando la acción a la dama negra para así defender su caballo, y esta es una buena jugada intermedia que permite a las blancas ganar tiempo y al mismo tiempo ganar espacio en el flanco de dama y colocar su peón en la casilla C5, que será muy molesto, ya que controla las casillas B6 y D6 y evitará así el desarrollo de las piezas negras.
Ahora no es posible capturar el peón blanco con la jugada dama por c5, porque las blancas seguirían con caballo b3, retirando su caballo y ganando un tiempo al atacar a la dama contraria, y luego las blancas podrán capturar el caballo negro y se quedarán con una pieza de ventaja. Por eso en la partida, después de la jugada c5, las negras no pueden capturar el peón blanco e hicieron la jugada dama f6 para así defender su dama y al mismo tiempo aumentar la presión contra el caballo blanco. Las blancas contestaron con e3 para reforzar la defensa de su caballo y el caballo negro está atacado. Así que las negras contestaron con caballo b4 para defender su caballo y evitar que las blancas lo puedan capturar. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil d2, completando el desarrollo de sus piezas menores y atacando contra el caballo negro. Las blancas van ganando tiempos en el desarrollo atacando a las piezas contrarias y ya están obteniendo ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada caballo c6, retirándose con su caballo para defenderlo, y las blancas contestaron con alfil c3, recolocando su alfil en una buena casilla y ocupando la gran diagonal de casillas negras, de manera que las blancas están amenazando con tirar con caballo por c6 que ganaría, ya que capturaría una pieza y al mismo tiempo atacaría a la descubierta a la dama contraria y las blancas ganarían material. Y ahora no sería posible, por ejemplo, dama g5 para quitar a su dama de la línea de ataque del alfil contrario y al mismo tiempo atacar contra el peón de c5, que es un peón muy molesto, porque las blancas podrían continuar, por ejemplo, con torre c1, activando su torre de dama y ocupando la columna c, apuntando hacia el peón de c5. De manera que las negras no pueden capturar este peón con la jugada dama por c5, porque las blancas seguirían con caballo por c6, capturando el caballo negro, y las blancas ganarían, ya que después de, por ejemplo, d por c6, las blancas seguirían con alfil por g7 y están atacando a la descubierta a la dama negra, también están atacando a la torre de f8 y las blancas tendrían una ventaja decisiva. En la partida, después de la jugada alfil c3, las negras contestaron con e5, bloqueando la acción al alfil blanco y al mismo tiempo atacando contra el caballo contrario para así expulsarlo del centro. Pero el problema con esta jugada es que deja debilitadas las casillas de 5 y de 6 en el campo de las negras, que las blancas podrán aprovechar con sus piezas. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo c2, retirándose con su caballo para defenderlo, y el caballo blanco podrá maniobrar para ir hacia la casilla c4, desde donde podrá saltar luego hacia la casilla b6 o hacia la casilla d6, que son casillas débiles en el campo de las negras. Ahora las negras hicieron la jugada dama e7 para intentar capturar el peón de c5, ya que es un peón muy molesto que impide que las negras puedan desarrollar su flanco de dama. Ahora las blancas hicieron la jugada dama d5 centralizando su dama y defendiendo el peón de c5, y las negras contestaron con torre b8 con la intención de continuar con b6 para así eliminar el peón blanco de c5 que está impidiendo el desarrollo normal de las piezas negras. Las blancas contestaron con caballo e3, maniobrando con su caballo para llevarlo hacia la casilla c4, para así luego ocupar las casillas b6 y d6, que son casillas débiles en el campo de las negras. Las negras hicieron la jugada b6, atacando al peón de c5, para así eliminarlo. La partida siguió con c por b6, y después de torre por b6, ahora las blancas hicieron la jugada caballo c4, acercando su caballo hacia el centro y atacando a la torre negra, y apuntando ya hacia la casilla d6, que es una casilla débil en el campo de las negras. Ahora las negras hicieron la jugada torre b5 para defender su torre y al mismo tiempo contraatacar contra la dama blanca. Las blancas hicieron la jugada dama d6, invadiendo con su dama por la casilla d6, que es un punto débil en el campo de las negras, y de esta manera bloquean al peón de d7 para que no pueda avanzar, ya que este peón ha quedado retrasado sobre una columna semiabierta, y las blancas podrán ocupar con sus torres esta columna para así aumentar la presión al máximo a lo largo de esta columna y presionar contra el peón de d7, lo que impedirá que el alfil negro de c8 pueda desarrollarse con comodidad. Ahora las negras hicieron la jugada torre e8 para reforzar la defensa de su dama y poder mover su caballo, y las blancas contestaron con torre f d1 activando su torre de rey y ocupando la columna d para aumentar así la presión a lo largo de esta columna. Ahora las negras hicieron la jugada e4 avanzando en el centro y librando la acción a su alfil, con la intención de cambiar un par de piezas para así simplificar la posición y facilitar la defensa. Las blancas contestaron con alfil por g7 cambiando los alfiles de casillas negras, lo que en realidad beneficia a las blancas, ya que las negras pierden el mejor defensor de su enroque. La partida siguió con rey por g7
y ahora las blancas hicieron la jugada dama por e7, cambiando las damas, con la intención de llevar la partida hacia un final en el que las debilidades en el campo de las negras serán todavía más evidentes. La partida siguió con torre por e7, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo de 6, invadiendo con su caballo por esta casilla, que es un punto débil en la posición de las negras, y atacando a la torre de b5 y al alfil contrario. Así que las negras contestaron con torre b8, retirándose con su torre para defenderla, y al mismo tiempo defender su alfil. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil por e4, y ya han conseguido ganar un peón. Las blancas tienen un peón de ventaja, y los peones negros están muy débiles, y tienen una clara ventaja en el final. Si ahora las negras hacen la jugada torre por b2, capturando un peón para recuperar el material, con la idea de que no sería posible capturar el alfil negro con la jugada caballo por c8, porque las negras seguirían con torre por e4 capturando el alfil blanco, y las negras tendrían buen contrajuego. Después de, por ejemplo, torre por d7 capturando un peón, las negras pueden continuar con caballo de 5, centralizando su caballo y atacando a la torre blanca, y amenazando también invadir por la casilla f3, y las negras, a cambio del peón, tendrían muy buen contrajuego, ya que sus piezas estarían muy activas. Pero después de la jugada torre por b2, las blancas, en lugar de capturar el alfil negro, podrían hacer la jugada torre a b1, activando su torre de dama y atacando a la torre contraria, que no puede apartarse porque entonces la torre blanca invadiría en el campo enemigo. Y no sería posible, por ejemplo, torre por a2 capturando un peón, porque las blancas seguirían con alfil de 5 y ganarían, ya que están atacando a la torre negra, con lo que ganan un tiempo para retirar su alfil del ataque de la otra torre, y luego las blancas podrán capturar el alfil negro y se quedarán con una pieza de ventaja. En la partida, después de la jugada alfil por e4, las negras contestaron con caballo a7 para así intentar recolocar su caballo por la casilla b5 y luego tratar de eliminar el caballo blanco, que es una pieza muy molesta. Las blancas contestaron con b3 para reforzar la defensa del peón de b2, y las negras hicieron la jugada caballo b5 reactivando su caballo y amenazando eliminar el caballo blanco, lo que dejaría sin protección al alfil blanco y luego las negras lo podrían capturar. Así que las blancas hicieron la jugada alfil g2, retirándose con su alfil hacia una casilla más segura, para evitar así la amenaza de las negras. Las negras contestaron con caballo por d6, eliminando al caballo blanco, que estaba bloqueando completamente el juego de las negras. La partida siguió con torre por d6, y ahora las negras hicieron la jugada torre d6, atacando a la torre blanca, para así expulsarla y hacerla retroceder. Las negras quieren romper el bloqueo, para luego poder avanzar con su peón y así librar a su alfil, y finalmente completar el desarrollo de sus piezas. Las blancas contestaron con torre d4, retirándose con su torre para evitar los cambios, y ahora las negras hicieron la jugada rey f8, acercando su rey hacia el centro. Las blancas contestaron con torre c1, poniendo en juego su torre de dama y ocupando la columna c, que es una columna abierta. Las negras hicieron la jugada rey e7, acercando su rey hacia el centro y reforzando la defensa del peón de d7 para así poder completar el desarrollo de sus piezas. Ahora las blancas hicieron la jugada torre c7, invadiendo con su torre por la séptima fila y evitando así la jugada alfil b7 por parte de las negras. Las negras contestaron con torre d6, oponiéndose con su torre a la acción de la torre contraria para así intentar cambiar piezas y simplificar la posición para facilitar la defensa. Las blancas hicieron la jugada alfil de 5, centralizando su alfil y bloqueando la acción a la torre negra para así evitar los cambios de piezas, ya que como las blancas tienen ventaja de espacio, les interesa conservar el máximo número de piezas sobre el tablero. El plan de las blancas es avanzar con e4 y e5, y también podrán continuar con f4 para avanzar con sus peones en el centro y conquistar aún más territorio, e ir ahogando así poco a poco la posición de las negras. Así que las negras contestaron con f5, tomando control sobre la casilla de 4, para evitar así que el peón central de las blancas pueda avanzar. Ahora las blancas hicieron la jugada rey f1, activando su rey con idea de acercarlo hacia el centro y así prepararse para el final. Las negras contestaron con rey d8, atacando a la torre blanca, para así expulsarla y hacerla retroceder. Las blancas contestaron con torre c5 para defender su torre, y las negras hicieron la jugada rey e7, regresando con su rey para así defender su torre, que había quedado indefensa y podría correr peligro. Las blancas contestaron con rey e2, activando su rey y acercándolo hacia el centro, y ahora las negras hicieron la jugada alfil b7, completando finalmente el desarrollo de sus piezas y amenazando con cambiar los alfiles
para así cambiar piezas y simplificar la posición. Las blancas contestaron con alfil por b7 y después de torre por b7. Ahora las blancas hicieron la jugada torre por d6 cambiando un par de torres y después de rey por d6. La torre blanca está atacada, pero las blancas contestaron con torre c8 para defender su torre y las blancas conservan un peón de más, dominan con su torre en la única columna abierta que hay sobre el tablero y tienen una clara ventaja en el final de torres. Ahora las negras hicieron la jugada torre b6, activando su torre por la sexta fila y reforzando la defensa del peón de a6. Las blancas contestaron con rey d3, acercando su rey hacia el centro, y las negras hicieron la jugada rey d5, centralizando su rey y evitando que el rey blanco siga avanzando. Ahora las blancas hicieron la jugada h4, fijando la estructura de peones en el flanco de rey, y las negras hicieron la jugada h6, con la intención de seguir con g5 y tratar de cambiar peones, para así cambiar el máximo número de peones y facilitar la defensa. Las blancas contestaron con torre c4, regresando con su torre y tomando control sobre la cuarta fila, y las negras hicieron la jugada g5 con la intención de cambiar peones para así facilitar la defensa lo máximo posible. La partida siguió con h por g5 y después de h por g5, ahora las blancas hicieron la jugada g4 atacando contra el peón de f5 para debilitar así la estructura de peones de las negras. Si ahora las negras hacen la jugada f por g4 capturando el peón blanco, las blancas seguirían con torre por g4 y están atacando al peón de g5. Y después de torre g6 para defender el peón, las blancas seguirían con f4 atacando contra el peón de g5 que no se puede mover porque está clavado, así que luego las blancas lo podrían capturar y tendrían una ventaja decisiva. En la partida después de la jugada g4, las negras contestaron con torre b5 tomando control con su torre sobre la quinta fila. Las blancas contestaron con g por f5 capturando el peón negro y las negras contestaron con rey e5 para ir a capturar el peón de f5 y así recuperar el material. Pero las blancas contestaron con torre a4 atacando al peón de a6, así que las negras hicieron la jugada a5 para así defender su peón y ahora las blancas hicieron la jugada rey c4 avanzando con su rey y atacando a la torre negra. Las negras contestaron con torre d5 para defender su torre y mantener el peón de a5 defendido y evitar así que la torre blanca lo pueda capturar. Pero el problema es que ahora el rey negro no puede capturar el peón blanco porque tiene que mantenerse defendiendo su torre. Así que las blancas contestaron con f3 y luego podrán seguir con e4 para así reforzar la defensa del peón de f5 y las blancas se van a quedar con dos peones de más y tienen una clara ventaja. Ahora hicieron la jugada d6, a lo que las blancas contestaron con e4, reforzando la defensa del peón de f5 y atacando a la torre negra. Las negras contestaron con torre c5, dando jaque al rey blanco, y después el rey d3. Ahora las negras hicieron la jugada d5, atacando contra el peón de e4, para así intentar romper la estructura de peones de las blancas y tratar de debilitar su posición. Las blancas contestaron con torre d4, acercando su torre hacia el centro y amenazando capturar el peón de d5, así que las negras contestaron con d por e4, y después de f por e4, las blancas conservan dos peones de más y tienen una clara ventaja, lo que les va a permitir obtener la victoria. Ahora las negras hicieron la jugada g4 intentando avanzar con su peón pasado para así tratar de crear contrajuego. Las blancas hicieron la jugada torre d8 para colocar su torre detrás del peón negro y evitar así que siga avanzando. Las negras hicieron la jugada rey f4 invadiendo con su rey en el campo enemigo para así poder apoyar el avance de su peón pasado. Pero las blancas también tienen dos peones pasados y ligados que serán decisivos. Ahora hicieron la jugada f6 comenzando a avanzar con su peón pasado que está a tan solo dos casillas de poder coronar. Así que las negras hicieron la jugada torre c7 para tomar control sobre la casilla f7 y evitar así que el peón blanco siga avanzando. Pero ahora las blancas hicieron la jugada torre d5 con la idea de seguir con torre f5 y colocar su torre detrás de su peón pasado para así apoyarlo en su avance. Las negras contestaron con torre c8, pero las blancas hicieron la jugada torre f5 jaque y después de rey g3, las blancas contestaron con f7 y las negras finalmente abandonaron, ya que las blancas están amenazando coronar su peón y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, después de torre f8 para evitar que el peón blanco pueda coronar, las blancas seguirían simplemente con e5 y luego van a seguir con e6 y e7 y las negras no podrían impedir este plan, y las blancas ganarían.
Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las blancas avanzaron con sus peones centrales para así ganar espacio. Luego centralizaron muy bien sus piezas, y las negras, para expulsar a las piezas enemigas del centro, tuvieron que debilitar su posición, lo que dejó algunas casillas débiles en su campo. Las blancas maniobraron con sus piezas y llevaron su caballo hacia la casilla de 6, que molestaba mucho el desarrollo de las piezas negras. El peón de D7 había quedado retrasado, así que las blancas presionaron a lo largo de esta columna y evitaron que el peón retrasado pudiese avanzar, y se quedaron con una ventaja estratégicamente ganadora que les permitió ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento Ajedrez a la carta, porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.